Si nos fijamos bien, el pastor el domingo nos daba varios motivos por el cual el barro, que repito una vez más, somos nosotros, se puede echar a perder. Y cómo aún, echándose a perder, Dios siempre podía hacer otra vasija con ese barro, ¿vale? Si empiezas a hacer, el alfarero empieza a darle forma y pues se echa a perder por cualquier circunstancia, pues Dios tiene la capacidad de volver a hacer otra cosa con ese mismo barro. Y el pastor nos decía las cosas, ¿no?, que podían echar a perder el barro, nos decía que era la terquedad, pereza y verdades a media. Esos eran motivos por los cuales el barro se puede destruir, ¿vale? No sé si se acuerdan, pero bueno, pues es un poco para ponernos en eso. Pero a mí me llamaba mucho la atención. Y es que, aparte de todo eso, hay que mantener el barro fresco para poderlo moldear. Porque se puede echar a perder por muchas circunstancias, pero es que si el barro no está fresco, no hay forma de moldearlo. Porque una vez y se seca, ya no le puedes dar forma. Lo que lo puedes es romper, pero no le puedes dar forma. En el caso del alfarero, el alfarero es el que se encarga de poner agua, como veían en el vídeo, que la va poniendo agua a medida que lo va necesitando para darle más forma, o necesita que esté más blando, más duro. Pero en nuestro caso, nosotros somos los responsables de mantenernos frescos, ¿vale? Que es por lo que les decía, es sencillamente por el amor que Dios nos tiene. Nos da esa oportunidad y nos da esa responsabilidad, porque es una oportunidad, pero es una gran responsabilidad mantenernos frescos, ¿vale? Entonces, por lo que quiero hablar es un poco sobre esto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo nos mantenemos frescos? Y les voy a dar varios puntos. Son 3 puntos. Es cortito el mensaje, pero porque la intención es que quede el mensaje, ¿vale? No que quede mucho contenido, sino que podamos tener claro, muy claro las cosas, ¿no? Entonces son 3 puntos. Primero, si nosotros somos el barro y Dios es el alfarero, ¿qué creen ustedes que es el agua? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima? ¿Alguien que se anime? ¿Me lo escriba? ¿Me lo diga? ¿Nadie? La palabra de Dios. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Quién es el agua? El Pues ya Espíritu Santo, lo dije, ¿no? el Espíritu Santo, El Espíritu Santo, la palabra de Dios. ok. ¿Vale? Muy bien. Sí, Ángel lo había dicho. Entonces, ¿qué nos dice la palabra con respecto a esto? Fíjense en Juan 4:14. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Fíjense que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro y el agua que mantiene fresco el barro es la palabra, ¿vale? Es la llenura del Espíritu Santo, como bien decía creo que Diana, que nos llega a través de la palabra. Al final el resumen es eso, es la palabra. Pero miren qué bonito lo que dice el versículo. No tendrán sed jamás. Yo siempre recalco, cuando la palabra dice siempre, nunca, todo, nada, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque automáticamente excluye lo demás. Y nos dice jamás. Ese es el que beba de esa agua que Dios nos da, no tendrá sed jamás. Entonces, entendamos que si nos llenamos de la palabra, estaremos frescos en todo momento. Y después nos dice, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Este versículo nos nombra también ese factor clave, frescura, ¿vale? Que nos lleva a ese segundo punto. Primer punto era el agua, y el segundo punto es, chicos, necesitamos frescura. Es importante entender que necesitamos frescura. Y para que algo sea fresco, una de las opciones de que algo sea fresco es renovarlo, ¿vale? Si vas renovando, siempre tienes algo fresco. Y Dios nos llama a una renovación, nos está llamando desde hace tiempo a una renovación en varias áreas de nuestra vida. Y este versículo que les voy a dar nos va a ser de gran ayuda para poder entenderlo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Repito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y es que si se fijan,
todo lo que permanece estanco, todo lo que está quieto, se pudre. El agua, que es lo más puro que existe, tú la dejas quieta y se pudre. Sin embargo, si la pones, la vas renovando, siempre está fresca. Con esto les estoy diciendo esto así para que puedan entender el mensaje al final, ¿vale? Entonces necesitamos frescura, ¿estamos de acuerdo? Necesitamos agua y necesitamos frescura, ya tenemos dos elementos. Vamos al tercer punto. ¿Qué otra cosa podemos necesitar para mantenernos frescos? Pues les voy a decir. En días que hay mucho calor, nosotros nos sentimos cansados y ese cansancio genera un desgaste. Días de verano, todo el mundo sabe que está la energía un poco más baja. Estamos siempre ahí, ¿vale? Y a la que podemos, ¿qué buscamos? Una sombra. Un día de calor, un día de mucho sol, a la que puedes buscar una sombra para refugiarte, ¿vale? Y esto pasa igual en nuestra vida. El mundo nos ofrece multitud de distracciones, multitud de tentaciones y constantemente estamos sometidos a mucha presión social. Tentaciones, distracciones y una gran presión que estamos sometidos constantemente por el trabajo, por la sociedad, por lo que sea. Eso nos genera ese calor, ese cansancio, ese desgaste similar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues buscar sombra. En este caso, ¿cuál es la sombra que necesitamos? Pues les leo. Salmos 91:1 nos dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. La sombra que necesitamos para permanecer fresco es la palabra de Dios. Si dice la palabra, los que viven al amparo del Altísimo, si tú vives al amparo de la palabra de Dios, encontrarás descanso a la sombra. Es esa sombra que hacíamos el símil de un día de calor, la sombra que necesitas para permanecer fresco. Entonces, ya hemos visto cómo la palabra de Dios es para nosotros, que somos barro, agua, frescura y sombra. La palabra nos proporciona agua, nos proporciona frescura y nos proporciona sombra, que son las cosas que necesitamos para permanecer frescos, ¿de acuerdo? Para poder ser moldeables. Pero, ¿qué ocurre con todo esto? Por más que nosotros sepamos qué es lo que necesitamos, por más que sepamos dónde encontrarlo y cómo encontrarlo, es más, por más que tú tengas todos esos elementos, si tú no los aplicas, no te sirve de nada. Si tú tienes ahí el agua, si tú tienes la sombra y si tú tienes la frescura y no la aplicas al barro, el barro se seca. Entonces, esto ocurre igual. Si tú tienes la palabra y no la aplicamos, perdemos la frescura y no podemos ser moldeados. Es ahí a donde yo quería llegarle. Es la importancia de buscar la palabra, es la importancia de permanecer en ella, de permanecer frescos en la palabra, es la importancia de buscar esa sombra, ¿no? Y con todos estos elementos, pues pasa eso, que si no los combinas, si no los usas, para nada los tienes. Les voy a leer lo que dice con respecto a esto Santiago 1:22. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica porque de lo contrario se engañan a sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros como cristianos leemos la palabra de Dios, pero no la estamos aplicando, nos engañamos a nosotros mismos. A todos nos ha pasado que intentamos avanzar, pero no lo conseguimos. Oramos, nos conectamos, hacemos las cosas, todo, pero, oye, se, se atasca, no logramos lo que buscamos, no logramos por lo que estamos orando, no. ¿Y qué ocurre? Porque realmente, dices tú, yo he escuchado gente, incluso a mí me pasó en algún momento, decía, wow, pero si yo me conecto todos los días que tengo que conectarme, y yo, ¿por qué yo no consigo esto? Y es fácil, porque no estoy aplicando, entonces no sirve de nada. Yo estoy recibiendo mucho, tengo mucho material, pero no lo aplico. Y es por eso que cogemos una forma y el alfarero no nos puede seguir transformando, porque no estamos aplicando esos elementos necesarios para la transformación. Que repito, Él lo puede hacer cuando quiere, de la forma que quiera, es Dios, pero nos da, a través de su infinito amor, a través del libre albedrío, nos da la
oportunidad de que tú decidas si quieres ser moldeado o no quieres ser moldeado. Te da la oportunidad de que tú decidas si quieres aplicar lo que recibes a través de esa agua fresca, aplicar lo que recibes a través de esa sombra, aplicar lo que recibes a través de esa frescura, o por el contrario, piensas que, bueno, yo por ir a la iglesia, me conecto, salud, ya tengo suficiente. Ahora que el resto es parte de Dios, ¿de acuerdo? El resto es parte de Dios, pero nosotros tenemos la responsabilidad, que es lo que Dios ponía en mi corazón de recalcar mucho, es la responsabilidad de permanecer frescos, de permanecer frescos. Y como les decía antes, permanecer frescos es necesario renovar. Entonces, ahora les voy a dar una pequeña conclusión de esto que les acabo de hablar y luego les explico otra cosa. La conclusión es que, primero, bebas agua fresca, que es la palabra de Dios. Segundo, que te refresques mediante esa renovación, que te renueves. Bebe agua fresca, renuévate. Tercero, busca la sombra de Dios. Y por último, aplica lo aprendido. Miren qué curioso lo que pasa con esto. Les voy a repetir los puntos. Uno, bebe agua fresca. Dos, refrescate mediante la renovación. Tres, busca la sombra de Dios. Y cuatro, aplica lo aprendido. Cuando terminaba de preparar esto, me quedaba meditando sobre esto y decía, wow, es curioso, miren qué bonito. Si estos 4 puntos les cambiamos el orden, miren el resultado que nos da. Les voy a decir los mismos puntos en otro orden. El punto 3 lo vamos a poner en en el primer lugar, que sería busca la sombra de Dios. Esto lo vamos a traducir en ¿qué? Orar y confiar en Él. Buscar la sombra de Dios, ¿estamos de acuerdo que es orar y confiar en lo que Dios nos dice? ¿Estás buscando su sombra? Ese sería el punto número 1, que es el tercero. En el segundo lugar vamos a poner el punto número 1, que dice, bebe del agua fresca, que es la palabra de Dios. ¿Qué significaría esto? Pues lee la palabra a diario. Lo ponemos en el segundo lugar. En el tercer puesto vamos a poner el punto número 2, que nos decía, refrescate mediante la renovación. Refresca es ir renovando y cuando tú coges algo, lo piensas, lo meditas y luego lo escribes, estás renovando esa información que estás recibiendo. No sé si me captan por dónde voy. El tercer punto sería, escribe lo que has aprendido. Y en el cuarto punto, se queda en el orden en el que está, que es el número 4, aplica lo aprendido. Y entonces yo ahora les leo estos 4 puntos en este orden nuevo que le hemos dado. Primero, ora y confía en el Señor. Segundo, lea diario. Tercero, escribe la enseñanza. Y cuarto, aplica lo aprendido. ¿Alguien identifica qué es esto? Este es el devocional. Este es el devocional que tanto nos insisten en que lo hagamos. Fíjense qué bonito, cómo permanecemos frescos a través del devocional. A través de ese devocional que tanto nos han insistido nuestros pastores en que lo hagamos y aquí podemos ver el por qué. Es porque eso nos conecta, nos permanece lleno, nos deja permanecer en la palabra y eso nos da la llenura del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos para poder ser moldeados, para poder dejarnos moldear. Porque muchas veces, como les decía, tenemos todos los elementos, pero no tenemos la capacidad de dejarnos moldear y es precisamente porque nos falta esa llenura que nos llega a través de ese devocional que tanto necesitamos hacer. Como regalo les voy a dar un salmo, que es el Salmo 1, versículo 1 al 3, que dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando, en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Este versículo nos da el resumen de lo que hemos hablado hoy, como si nosotros permanecemos en la palabra, si nosotros hacemos ese devocional, que ya vemos que no es una cosa, una invención, que el devocional es bíblicamente, lo hemos podido explicar en versículos, cómo tiene un sentido, cómo es necesario que nosotros oremos al Señor, cómo es necesario que leamos lo que el Señor nos quiere decir, cómo es necesario que escribamos la enseñanza y cómo es muy necesario que lo apliquemos, porque si tenemos todo y no lo aplicamos es nada. Entonces,
Esto me llevaba a entender que necesitamos obligatoriamente aplicar algo nuevo, porque todos aquí conocemos lo que es el devocional, creo, o la gran mayoría, creo que todos conocemos lo que es el devocional. Pero no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, me pasaba, cada vez me pasa menos, y es que a veces se vuelve como engorroso. Es como, lo ves como una obligación, lo ves como algo impuesto y no terminas de... Hay días que no. ¿Pero por qué? Precisamente por eso. Porque lo tenemos como algo impuesto. Porque lo tenemos como algo que no hemos llegado a entender bien el significado. Fíjense que el versículo que les decía antes sobre la renovación nos dice, em, lo leo nuevamente, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que la renovación de nuestro entendimiento es eso lo que estamos practicando precisamente ahora. Yo estoy seguro que alguno aquí, ahora mismo, al devocional le está dando un sentido distinto al que teníamos hasta hace un rato. ¿Por qué? Porque precisamente estamos viendo que no es una imposición, que es algo que es necesario. ¿Y qué nos dice el Señor que lo hagamos? Renovando. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? A través de leer la palabra. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si ustedes le piden al Señor que les dé revelación, Él les va a dar revelación de cómo hacerlo para que esto que es en devocional diario sea algo fresco, sea algo alegre, sea algo bonito. Y entonces, llevándolo al principio de lo que les hablaba hoy, es nuestra responsabilidad mantenerlo fresco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pedirle al Señor que nos revele. ¿Por qué? Porque es más fácil y es más bonito si tú entras en tu tiempo de devocional con una mente fresca, con una mente renovada. En el momento que tú empiezas tu devocional, que el primer paso es orar, el tiempo de oración que tú tienes con Dios, no es lo mismo un tiempo de oración que tú te pongas delante del Señor, digamos, con un tiempo de oración como hemos aprendido, entre comillas, que es como repetitivo, que es como en bucle, digamos, esa no es la oración que Dios quiere. Además, lo sabemos, Dios quiere una oración fresca. Entonces, si tú entras en oración con una actitud fresca, con una mente renovada y empiezas a orar de manera amena, de manera alegre, y teniendo en cuenta que hay muchísimas más cosas por las que agradecer que por las que lamentarnos, tu tiempo de oración va a cambiar. A mí me pasaba cuando empezaba a orar, claro, si tú a un niño le enseñas a hacer las cosas de una manera, el niño las va a hacer de esa manera y a veces no entiende por qué las está haciendo, simplemente las está haciendo porque lo enseñaron así. Y a mí me pasaba que yo empezaba a orar y a veces parecía como que tenía que entrar en lamento, en tristeza, en... Y no, porque, pero si es que Dios no quiere eso, Dios quiere una oración fresca, una oración amena. ¿Y por qué? Pues es simplemente pues porque nos hemos aprendido así. No, no es cuestión de, no me malinterpreten, no es cuestión de crítica ni nada, ni mucho menos de lo que hay, ni de lo que hemos visto, sino es simplemente entender que lo que Dios nos pone en nuestro corazón es hacer las cosas de una manera fresca. Arturo, perfecto, Arturo, una oración sincera. Es así, es eso, es una oración de corazón. No se trata de repetir y en bucle, y ay, Señor, y tengo esto y tengo lo otro. Es que de verdad yo los invito, ustedes hagan una prueba, hagan una oración de 5 minutos en ese modo y luego hagan una oración fresca de otros 5 minutos en agradecimiento. Y verás cómo terminas cuando haces una y cómo terminas cuando haces la otra. Cuando tú haces una oración fresca, tú estás pletórico. Entonces viene la segunda parte del devocional, que es que te toca leer lo que Dios te va a decir a ti. ¿Cómo crees que vas a recibir? Si tú estás en modo queja, y eso lo hemos vivido todos, en modo queja, te digan lo que te digan, lo vas a recibir mal. ¿Por qué? Porque ya tú entraste en un campo, digamos, en el que estás apagadito, estás quejándote, estás triste. Te digan lo que te digan, tú no lo vas a recibir con alegría. Pero sin embargo, si tú entras en tu lectura diaria, después de haber
tenido tu conversación con Dios de una manera amena, de una manera alegre, de una manera feliz, tú vas a leer la palabra de Dios con un entusiasmo sobrenatural. Vas a estar deseoso de leer lo que Dios te quiere decir. Porque cuando tú tienes una conversación amena, ya no vamos a hablar ni siquiera con Dios, con una persona física. Si tú tienes una conversación con una persona y esa persona no te hace sino quejarse, 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 tú terminas agotado. Tú no tienes ganas de más. Pero si tú haces una conversación y esa persona es una persona amena, una persona alegre, una persona, tú tienes ganas de más. Pues lo mismo pasa con esto. Si nuestra oración es una oración fresca, gloria, que sea un deleite, amén. Tienes una oración fresca, una oración alegre con Dios, tú estás deseoso de ver qué Dios te va a decir. Entonces entra en tu segunda parte del devocional, vamos, on fire, pila total. Y esto al final te lleva a la tercera parte. Tú oraste, recibiste y ya te paras a pensar, wow, qué aprendizaje tengo hoy. Y lo escribes. Sacas tu reflexión, sacas tu parte, lo escribes. Yo siempre digo, nosotros siempre explicamos, tratamos de hacerlo de una forma reducida. ¿Para qué? Para que sea un mensaje corto que puedas llegar a la cuarta parte, que es aplicarlo. Entonces ya tú te levantas, haces tu devocional y ese día cuando tú sales a la calle, sales con un mensaje claro, hermoso, positivo y con ganas de aplicarlo en tu vida. Eso va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos saliendo a la calle cada día con un mensaje que hemos recibido por rutina, por costumbre, porque es así, difícilmente lo vas a aplicar en tu vida. Pero si lo recibes con alegría, si lo recibes con entusiasmo, si lo recibes con ganas, yo les garantizo que durante el día van a ocurrir cosas así, wow, la palabra esta mañana, y la vas a empezar a aplicar, y vas a empezar a hacer esas pruebas, y mañana vuelves otra vez en el mismo. ¿Y qué ocurre cuando tú empiezas a hacer cambios hoy, mañana, pasado, el otro, el otro? Te mantienes fresco. Y si te mantienes fresco, Dios tiene la facilidad de moldearte y darte la forma que Él quiere que tú tengas en tu propósito, cada uno en el suyo. Ángel, Gloria, Ricardo, Génesis, María, Rosy, Arturo, Venus, Adriana, Diana, Germán, Santi, todos nosotros tenemos un propósito que es el que Dios tiene para nosotros. Nosotros somos barro. Ustedes se imaginan el barro diciendo al alfarero, yo quiero ser una taza, yo no quiero ser un plato, yo quiero ser una taza. Eso es de locos. El barro que tiene que ser, dejarse moldear. Entonces nos corresponde esa parte, nos corresponde, es nuestra responsabilidad en los tiempos que estamos, es nuestra responsabilidad hacer de la relación con Dios algo ameno, algo alegre, algo bonito. Porque estamos llamados a ganar gente para la salvación. ¿Ustedes creen que alguien tiene ganas de acercarse si te ven a ti triste todo el día? Si te ven a ti haciendo las cosas por imposición, por obligación, ¿tú crees que a alguien le llama eso la atención? No. Ahora yo les garantizo que si a ti te ve la gente alegre, te ve la gente motivada, te ve la gente pila, y oye, ¿y por qué? Pues porque Dios te está dando frescura cada mañana. Porque tú tomaste la decisión, que es aquí lo importante, de permanecer fresco, de renovarte cada día y de no caer en el bucle de hacer las cosas por costumbre. ¿Y por qué les digo que aquí está la clave? Porque al fin y al cabo, todo, todo en la vida es decisión. Es lo que les decía al principio. Dios tiene la capacidad de moldearnos sin nuestro consentimiento, claro, pero Él nos da la oportunidad de tomar la decisión de si queremos permanecer frescos o no. Y aunque no lo crean, durante el día estás todo el día tomando decisiones. Todo el día. Tú te vas a vestir y ¿qué me pongo? ¿Esto o aquello? Decisión. Vas a salir y ¿qué cojo? ¿Esto o por aquí o por allí? Y coges, vas caminando y hay cola con el coche en un sitio cojo por este lado o por el otro. Tienes varias cosas que hacer y ¿qué hago primero? ¿Esta o aquella? Todo el día estás tomando decisiones. Tienes que llamar a alguien, lo llamo ahora o lo llamo más tarde. ¿Vas a comer? ¿Qué como? Todo el día estamos tomando decisiones. Entonces, si todo el día estamos tomando decisiones, ¿qué tal si desde el primer momento del día hacemos que nuestras decisiones sean alegres y frescas? Yo los invito, yo los dejo ahí. Es un mensaje que Dios puso en mi corazón que tenía que compartir y, y yo les garantizo que van a ver el cambio. Si lo empezamos a poner en práctica, si empezamos a hacer las cosas con frescura, con alegría, con ganas, de verdad que van a ver el cambio.